Vamos a cambiar de tema si te parece. A mí no quiero abusar mucho del tiempo que te lo he prometido. Pedro, desde hace tiempo están sonando tambores de guerra. Las declaraciones de la ministra de Defensa Margarita Robles, von der Leyen, Macron, Borrell el otro día, y a mí personalmente, yo no soy nadie, pero me ha preocupado porque el martes pasado salió en el diario El Mundo que el rey había hecho mención en uno de sus discursos que mostró su preocupación también por una futura guerra. Nadie mejor como tú y informado a nivel internacional que tú. ¿Debemos preocuparnos? Mucho. Intentaba buscar una palabra más suave, pero esa es la realidad, mucho. Porque cuando hacemos los análisis, claro, la gente te dice, oye, qué alarmista eres. No, digo, no, alarmista no. Si yo solamente estoy replicando las palabras que han dicho, como tú bien has comentado, nuestros principales líderes europeos. Estamos hablando del señor Scholz, del señor Sunak, el primer ministro británico, de hecho, has hablado de Macron, el presidente de Francia, pero es que es uno tras otro, ¿no? O las medidas que están tomando de recuperación de un servicio militar, pero un servicio militar, como yo comentaba en el libro La Encrucijada Mundial, que casi era más un servicio social, ¿no? Para recuperar valores sociales, para unificar el país, ¿no? Para que todos nos conociéramos más unos a otros, para que también incluso los jóvenes valoraran a lo mejor los bienes que reciben y que habitualmente pues, no son capaces de valorar en su justa medida porque no ven el contraste, en fin. Es para prepararte para la guerra, y te lo están diciendo abiertamente. Te lo están diciendo abiertamente. Países que están incrementando, que a lo mejor tenían 4 meses de servicio militar solo para hombres, lo han incrementado a 12 y también para las mujeres. Es decir, porque claro, son países pequeños que necesitaban también a las mujeres, porque es que claro, para combatirlas necesitas a mucho personal, ¿no? Y a mí me preocupa mucho. ¿Sabes sobre todo por qué? Porque aunque sea solamente un lenguaje retórico, que a lo mejor lo que sirva es para gastar en defensa y que se beneficien las empresas de defensa, pero cuando tú entras en este lenguaje tan sumamente agresivo, por los dos lados, evidentemente, porque inmediatamente pues, Rusia también reacciona, como no, el problema de todo eso es que un día salte la chispa. Una chispa accidental. Y como ya estás en la dinámica, como ya estás en un contexto prebélico, como ya has mentalizado a la población de que, oye, no pasa nada por ir a la guerra, porque además como la vamos a ganar inmediatamente, esto va a durar 2 días, como han contado en todas las guerras a los ciudadanos, siempre, porque nadie entra en guerra pensando que la va a perder y que va a durar años, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que es que esto puede degenerar en cualquier momento. Yo pongo el caso de, imagínate ahora, por ejemplo, tenemos nuestros aviones españoles haciendo patrulla aérea en el Báltico. Tú imagínate que, oye, vaya a ser que los pilotos a todos les gusta, a ver, esto es el dogfighting que llaman ellos, a ver quién es un poco más chulillo que el otro, ¿no? Y que un día, pues chocan en el aire con un avión ruso, persiguiéndose o haciendo a ver sus cabriolas, ¿no? Ya tienes el lío montado. Y no olvidemos que España, ahora mismo España, nos han puesto en primera línea de combate. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa una vez más España y todos y cada uno de los españoles. Y nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, Javier. Porque tú fíjate, nos han puesto una brigada en Eslovaquia, que veremos a ver lo que va a pasar, porque sabéis que tanto el primer ministro como el presidente pues no están precisamente muy por la labor, veremos a ver lo que va a pasar. Pero de momento tenemos una brigada que va a ser en buena medida el esfuerzo principal de todo el ejército de tierra, mantener esa brigada, con más de 700 efectivos. Tenemos carros de combate en Estonia, tenemos la patrulla, la patrulla aérea del Báltico. Es decir, nos han puesto en primera línea de combate. Es que si pasa cualquier cosa, somos el primer país en entrar en guerra. Es que debemos ser conscientes y los ciudadanos tienen que conocer esta situación. ¿De verdad tenemos necesidad? ¿De verdad estamos defendiendo nuestros intereses, los intereses nacionales? Porque eso es lo que nos debemos preguntar. ¿O estamos defendiendo intereses de otros países o de otras potencias? Eso es lo que tenemos que preguntarnos los españoles. Claro, yo entiendo que dejarse llevar por las presiones de fuera es muy sencillo, ¿no? Pero tenemos que hacer un análisis de verdad profundo y ver si de verdad eso nos compensa. Y nos compensa que efectivamente llegara a saltar esa chispa y entráramos en guerra. Un país como nosotros que no tenemos ninguna necesidad en absoluto. Pero Pedro, vamos a ver, ¿de verdad alguien se cree que la sociedad europea en general y la española en particular está preparada para una milia obligatoria y para hacer una política de preguerra que conlleva sacrificios de abastecimiento? ¿Alguien piensa que estamos preparados para eso? Pues mira, el otro día en Alemania, claro, hacen una encuesta y les preguntan cuántos estarían dispuestos a ir a esta guerra, ¿no? Y más o menos salió la mitad de la población. Claro, pero cuando les preguntan si tú irías, entonces dicen que no. O sea, dicen, oye, sí, servicio militar, todo lo que tú quieras, ir a la guerra, pero que vayan los demás, ¿no? Efectivamente, porque a pesar de todo, a pesar de lo mucho que nos quejemos,
Piensa que nosotros, es verdad, en un país como España somos unos privilegiados. Solo tienes que salir de aquí, lamentablemente, ir a otras partes del mundo y ahí sí que hay verdaderas injusticias, verdadero hambre, verdaderas necesidades, verdadera inseguridad, a otras escalas que no han nada que ver con la nuestra, afortunadamente, por lo menos de momento, aunque también se está degenerando bastante. Pero claro, entonces cuando tú aquí la gente le dices, oye, cógete un macuto o vete simplemente de maniobras y pasa frío, pasa hambre o pasa calor, y cánsate con unas marchas larguísimas, interminables, la gente se lo empieza a plantear, ¿no? Pero claro, viene la otra parte. Qué fácil es manipularnos socialmente, psicológicamente. Como ya nos van poco a poco preparando, porque piensa que estos son, se llama la estrategia, eso es una estrategia de manipulación social que es la gradualidad. A ti no te dicen mañana, vamos a la guerra, te lo van diciendo poco a poco. ¿Qué es lo que van haciendo? Cada día hay un mensaje nuevo. Bueno, a lo mejor no vamos, pero vamos a estar preparados por si acaso. A lo mejor no es inminente, pero vamos a aumentar los presupuestos de defensa. A lo mejor no es mañana, pero vamos a poner el servicio militar obligatorio para que la población esté preparada para el combate. Te lo van preparando poco a poco. Esa es la gradualidad. Y solamente falta, una vez más, falta esa chispa. Pero la chispa puede ser un atentado de falsa bandera, puede ser eso, o provocar al adversario que ya le hemos demonizado, le hemos puesto rabo, le hemos puesto cuernos, es el demonio absoluto, ¿no? Entonces es que merece ser atacado, que incluso consiguen que hasta los ciudadanos casi instemos al gobierno a atacar, porque claro, es que el otro es tan malo que para eso se han encargado de demonizarlo, ¿no? Esto ha pasado siempre, son estratagemas habituales en cualquier periodo prebélico, evidentemente. Entonces, claro, y pasar del no quiero, al que sí a lo mejor tenemos que ir, y ¿por qué no vamos mañana mismo? Recordar que además tenemos otra circunstancia en Europa, que es que llevamos mucho tiempo en paz. Y hay gente que no ha visto la guerra en su vida. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque sí que la vi en Bosnia, en primerísima, como observador militar de Naciones Unidas, y vi de todo y que prefiero ni acordarme. Y sé precisamente lo que es la guerra, y por eso yo abogo por el no a la guerra, salvo que sea para defender nuestros verdaderos intereses. Pero claro, ¿cuál es una vez más, que si a ti entras en esa dinámica y de repente, imagínate eso, es que han atacado un barco español, pues venga, vamos todos a la guerra. Y como llevamos mucho tiempo en paz y no conocemos lo que es el horror de la guerra, habría gente que pensaría, efectivamente, y Tomás te dice, si les vamos a ganar mañana, si son unos pobrecicos, si no tienen armamento, si no tienen cadena logística, si van a desertar en cuanto les empezamos a atacar, la mitad desertan. Y esto en 4 días lo hemos solucionado y no nos va a pasar nada. Vamos a matar, pero a nosotros no vamos a morir ninguno, ¿no? Esto pasó antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos en un contexto muy similar. Además, fíjate, en la Primera Guerra Mundial fue donde, digamos, que se profesionalizó la propaganda. La propaganda siempre había existido a lo largo de la historia, siempre, pero se profesionaliza la propaganda, con mensajes muy parecidos a los que ahora tenemos. Por ejemplo, Estados Unidos saca uno, nosotros decimos la verdad, los alemanes mienten, que es un poco lo que estamos viviendo. Es decir, esto no es nuevo, ni mucho menos, estos conceptos. Y en aquel momento, ¿qué pasaba? Que desde 1870, de la guerra franco-prusiana, Europa había vivido en paz, habíamos vivido los alegres, eso de los años no sé cuánto, y todo era felicidad y tal, no sé qué, y llega la Primera Guerra Mundial, y la gente tenía las imágenes en los trenes, pensaban que iban de excursión, que iban de picnic, y que no les iba a pasar nada. Y fíjate la matanza que hubo, ¿no? Terrible. Pero con generales que esperaban alcanzar la gloria y con millones de soldados muriendo inútilmente en campos en las trincheras aquellas absolutamente horrorosas. Pero nos puede pasar exactamente lo mismo, Javier, no lo descartemos, porque tú piensas que conseguir convencer a una población de casi cualquier cosa es cada vez más fácil. Yo ponía, mira, hace poco, bueno, hace ya poco no, a lo mejor hace año y medio, antes de que falleciera y que descanse en paz Sánchez Dragó, me llevó a unos encuentros que llamaban los encuentros siluesinos, creo que se decía así, y me dijo, prepara algo un poco llamativo. Y dije, voy a preparar algo muy llamativo. Y lo preparé muy a fondo, lo trabajé muy bien, con todo tipo de documentación, y expuse, si yo tuviera acceso a estas plataformas, o sea, dinero para trabajar con bots, con estas personas que manejan las plataformas, crear tendencias, viralizar, hago un programa en prime time y 2 o 3 personas un poco famosillas, de estas que parece que tienen mucho ascendiente social, al final dinero, yo sería capaz en 6 meses de convencer al menos al 50% de la población de la bondad del canibalismo. ¿Os lo podéis creer? Pues sería muy sencillo. Oye,
Si sobramos personas, hay algunos que son tan malos, otros no sé qué, pues, oye, pues ¿por qué no, no? Tú fíjate que es que hay cosas que si tú las analices, pero ¿cómo nos pueden convencer de esto? Que si tú hicieras una reflexión profunda, y después te llegan a convencer, no toda la población, evidentemente, pero sí una parte importante de la población, ¿no? Y ya te digo, con lo cual no descartes absolutamente, yo no descarto nada. Que ahora mismo si te lo dijera, mira, eso, que vaya su padre, ¿no? Pero eso, que vayan los 7 hijos de la von der Leyen, que seguro que no va a ir ninguno, ni iría en ninguna circunstancia. Pero claro, a base de de entrar en esa dinámica, y si seguimos en este contexto prebélico y esta mentalización en esa estrategia o estratagema de la gradualidad, pues yo no descarto absolutamente nada. Una pregunta, ahora que hablas de la referencia con lo que pasó en guerras mundiales anteriores, ¿abogarías en caso de que llegase un conflicto armado de verdad que España fuera neutral como hizo en la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente. Y además lo he dicho en todos mis programas, y a todas las personas que he llevado, de todas las ideologías, me han dicho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que España debe mantenerse neutral o no beligerante. Pero esta es nuestra guerra. ¿Es de verdad? Pero, es decir, pero ahora que dices esto, Pedro, vamos a ver, mira, hay una cosa que no entiende mucha gente. Esto empieza en febrero del 2022, fue cuando Donbass empezó el zapatismo, de Rusia, para hablar de una forma un poco gruesa, el zapatismo empieza ahí. Bueno, no, perdona, me has dicho el 22, pero teníamos que irnos evidentemente a 13-14. Exacto, sí, pero yo hablo del último, de lo reciente. De la invasión por parte de Ucrania. Exactamente, bueno, que allí no lo llaman guerra, allí lo llaman conflicto a nivel interno, bueno, vale. La operación especial. La operación especial. Bien, entonces vamos a ver. Entre otras cosas porque sabes que según la Carta de Naciones Unidas está prohibido declarar la guerra. Sí. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial nadie se ha declarado la guerra porque teóricamente está prohibido, con lo cual buscan eufemismos, pero que lo han hecho todos, eufemismos de este tipo. Bien se sacan eso, la responsabilidad de proteger o el derecho de injerencia o no sé cuánto, pero al final lo mismo. Pero lo que nos dijeron ahí fue, vamos a ver, esta guerra es una guerra absurda, es una guerra loca de un zumbao, que lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar las luces de los escaparates a las 10 de la noche, vamos a pasar un poquito de frío, vamos a utilizar el aire acondicionado, va a subir un poquito la inflación, vamos a ahogar la economía rusa porque no le vamos a comprar gas y esto se va a acabar. Resulta que pasan 2 años y sale publicado que España ha gastado 3.000 millones de euros en comprar gas ruso. Jamás ha multiplicado por 5. No se ha comprado nunca. Y Europa y sobre todo Alemania tampoco. Entonces, una de dos, ¿nos han engañado o aquí hay algo que se escapa? Sí, mira, muchas veces argumentan que dicen, es que eran contratos que ya teníamos firmados de antes. Pero la guerra vas a el contrato será, pero no lo multipliques por 5. Eso es una farsa, porque además si de verdad estás en guerra poco menos y estás imponiéndole sanciones, el contrato se rompe, punto. O sea, ya que vayan a reclamar a cualquier tribunal internacional, el que quieran. Mira, todavía hasta la semana pasada, hace 10 días, ahora, después de más de 2 años de guerra en Ucrania, los 27 países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para ver cómo pueden evitar las elusiones de las sanciones de los propios países. Pero vamos a ver, o sea, me estás diciendo que después de más de 2 años los países europeos todavía estaban sorteando, eludiendo las sanciones que ellos mismos habían acordado imponer a Rusia. ¿Qué tomadura de pelos esta? Pero además, efectivamente, y si no, ahora también Estados Unidos y el Reino Unido también han dicho lo mismo, porque Estados Unidos seguía comprando hasta petróleo ruso, porque sabes que además lo hacían, que también lo hacían incluso armadores griegos, por lo que comentan, pero lo hacía India, pero aquí enfrente, o sea, en nuestras costas, en aguas internacionales, cambiaban de un petróleo ruso, pasaban el petróleo a un petrolero indio, por ejemplo, pero ya el petróleo no era ruso, era indio, ¿no? Entonces nos lo vendían a nosotros. Es decir, ha sido una gran toma. Pero mira, ¿por qué? Piensa que, por cierto, si de verdad eso se llevara a efecto, habría materias primas que subirían muchísimo de precio. ¿Por qué? Cada 3 años la Unión Europea saca un informe de aquellos recursos críticos, muchos de ellos minerales estratégicos, de los que carecemos, pero que son imprescindibles para seguir desarrollando nuestra industria. ¿Quién los tenía? Básicamente Rusia. ¿Eso se puede cortar de la noche a la mañana? No. Pero si pasaba, pero incluso la pulpa de papel, que ha habido a papeleras que tuvieron que cerrar en Finlandia o en Alemania, porque la pulpa de papel venía de Rusia, como muchas otras cosas. Entonces, al final, muchas veces ha venido por caminos indirectos y otras veces directos. Como tú decías, aquí como además habíamos cortado en cierto modo la relación o parcialmente la relación con Argelia,
con lo cual Argelia había cerrado uno de los 2 gasoductos, que era el Magreb-Europa, el que pasaba por Marruecos, por todo el tema del Sáhara. Entonces, que aquí lo teníamos, es verdad que lo teníamos bien, y como teníamos las regasificadoras que tenemos en toda la costa española, pues dije, pues vamos a traer más gas natural licuado. ¿Y de dónde lo traemos? Pues entre otros lugares de Rusia. Y lo multiplicamos por 5, porque traemos muy poco, básicamente lo traemos por los gasoductos en forma de gas, y entonces hemos multiplicado por 5 el gas natural licuado que traemos de Rusia. Y dices, es decir, que eso es una gran sinvergonzada. Porque por un lado estás mandando armamento para que muera gente en el campo de batalla y tú mismo estás alimentando económicamente al adversario, al que teóricamente estás preparándote para llegar a una guerra con él. Claro, ¿qué significa? Que la economía que ha seguido creciendo, incluso datos de JP Morgan, datos del Fondo Monetario Internacional, pero de una manera absolutamente inesperada, y el pronóstico que hay de crecimiento es Rusia. Es Rusia. Cuando nosotros, ¿en qué situación estamos? He puesto el caso de Alemania. Pero Francia tampoco está mucho más boyante. Y así pasa que el otro día, esto sacado en el New York Times, ahora mismo la popularidad de Scholz, el canciller alemán, no llega ni al 30%. El de Macron más o menos lo mismo. Claro, pues imagínate en qué situación estamos. Pero esto se sabía, esto lo comentamos desde el primer momento, que esto iba a ser como un boomerang, que íbamos a lanzar el tema de las sanciones y nos iba a estallar en la cara. Porque por más que ahora se importe, incluso a precios elevados, parte todavía de aquello que importábamos de Rusia, evidentemente no es lo mismo que de la manera tan fluida que se hacía antes. Y otra cosa que ha llamado mucho la atención, hace unos meses, 2 o 3, empezó a hablarse, en todos los ámbitos además, que Ucrania tenía que plantearse pues, llegar a un acuerdo con Rusia. Incluso el propio Papa se metió por el medio con declaraciones que bueno, se montó el zapatisto. Y resulta que, de golpe y porrazo, un ataque de Irán a Israel, un ataque que, por cierto, se anunció con tiempo. Yo no sé, tú que has estudiado toda la vida la guerra, si es muy normal, pero bueno. El caso es que ocurre ese ataque y casualmente, a los 3 días, se saca del cajón la Cámara de Representantes de Estados Unidos una petición que tenían de armamento y la aprueban por la vía de urgencia de 61.000 millones de euros para ayudar a Ucrania. ¿Esto es casualidad o son vasos comunicantes? Totalmente. Porque eso tenemos que tener en cuenta que cuando ya se produce el ataque por parte de Israel sobre la delegación diplomática iraní en Damasco, violando el espacio aéreo sirio y violando la Convención de Viena de protección de las embajadas y de los consulados, evidentemente, que son territorios del país, esto estaba dirigido por Estados Unidos, vamos, da toda la impresión, ¿no? Porque efectivamente eso estaba paralizado en el Congreso estadounidense y de repente se acelera el proceso. Porque una vez más lo que significa es cuáles son los verdaderos intereses geopolíticos de Estados Unidos, porque no solamente es Ucrania, por lo tanto es Rusia. Recordemos que también fue 20 y tantos mil millones para Israel y otros 8.000 y pico millones de dólares para Taiwán. Te ha dejado bien claro cuáles son sus intereses. Vamos, absolutamente obvio, porque Estados Unidos, como ningún país, no hay nada más canalla que las relaciones internacionales. Eso tenemos que tenerlo Eso lo muy dices claro. tú mucho en tus libros. Que no hay amigos, que es así. Que son intereses cambiantes. Porque mira, es lo que hablábamos no antes. Tú, en política nacional se supone que cualquier partido político con su ideología lo que pretende es el bien de su país y de sus ciudadanos, ¿verdad? Pero en política nacional no. En política nacional hay intereses que pueden ser coincidentes en un momento en concreto, pero que pueden ser totalmente diferentes una hora más tarde. Aquí cuando dice, es que la OTAN, oye, mira, alianzas a lo largo de la historia se han roto con tremenda frecuencia. O sea, esto puede ser hoy y mañana a lo mejor dejar de existir. ¿Y cuántos amigos, yo lo ponía en los libros, pasan al día siguiente a ser enemigos? Y al contrario. ¿Pero cuántos ejércitos le ha pasado? Pero a lo largo de la historia de manera constante. Entonces, claro, no sé por dónde me estabas preguntando. No, te estaba preguntando por el tema internacional. Sí, no, claramente. Lo que te está diciendo, eso es cuáles son sus adversarios, y una vez más, pero que no lo hace porque sea una hermanita de la caridad, que no es Santa Rita de Casia, o sea, que es así, o sea, que no es la Madre Teresa de Calcuta, lo hace por su propio beneficio, y te está diciendo cuáles son ahora mismo sus enemigos y a lo que tiene miedo, evidentemente, y al mismo tiempo a quien considera que tiene que apoyar, más claro el agua, porque son los que le están haciendo la contra, entre otras cosas, ya no solamente geopolítica, se la están haciendo económica y tecnológica, porque evidentemente es
volvemos a los BRICS, es esa unión que también nos reíamos de ellos, o sea, pobrecicos, sí, unos pobres desgarramantas, ¿verdad? Y subdesarrollados, atrasados, casi en la época medieval, eso, China, India, Rusia, que les teníamos una imagen, ¿verdad? Y de repente, anda, resulta que son buena parte del Producto Interior Bruto Mundial, tienen muchísima población, en enero se han unido otros 6 países oficialmente, ya hay otros 30 países que se han puesto al lado para unirse, y dices, y a lo mejor empiezan a dar miedo, porque encima lo que van a hacer es empezar a negociar, que ya lo están haciendo entre todos ellos, en sus propias monedas. Todos los intercambios en sus propias monedas. ¿Qué significa? Un ataque frontal contra la columna vertebral, el pilar principal de Estados Unidos, que es el dólar, la hegemonía del dólar. Que podríamos hablar durante muchas horas. ¿Qué significa? Que, una vez más, el tema de Trump, ¿no? De cómo intentar parar ese proceso. Y te está diciendo cuáles son sus adversarios. Pero no por ayudar a Ucrania, ni ayudar a los ucranianos, ni ayudar a Taiwán. Es para ayudarse a sí mismo, porque tiene su problema, evidentemente. Su problema. Y todo lo demás es arrastrar a una Europa para que esté, por así decirlo, entretenida con Rusia y Rusia entretenida con Europa. Y si aquí morimos 10 millones de europeos, le da exactamente igual a Estados Unidos, porque fíjate, ¿qué 3 escenarios te he puesto? ¿A cuántos kilómetros están todos ellos del continente americano, de Estados Unidos? Sí. Porque Estados Unidos, recordemos, que le vienen bien las guerras, pero las guerras muy lejos de su territorio. En Europa, vale. Fíjate, en Taiwán, incluso en Oriente Medio. Pedro, y una pregunta que mucha gente nos hacemos. No estamos muy preocupados de lo que pasa, ahora que hablas de distancias entre continentes, de lo que está pasando en otros países y lo que está pasando, por ejemplo, ahora con esta extrañísima relación que estamos manteniendo con un vecino que es Marruecos y ¿a ti no te preocupa como militar lo que está pasando ahora? Que yo creo que la gente ni lo sabe, porque no sale en los medios de comunicación. Estas maniobras que están haciendo a las puertas, si no dentro ya, de Canarias. ¿No te preocupa como militar, como español, sí, lo que está pasando? Lo hablamos todos los días, me preocupa enormemente, porque esos son nuestros verdaderos intereses. Me preocupa Ceuta, me preocupa Melilla, me preocupa Canarias, me preocupa España, que estamos todos en el mismo barco. Porque Marruecos lo está haciendo muy bien, lo está haciendo francamente bien. Está consiguiendo jugar muy bien sus bazas diplomáticas, tiene grandísimos apoyos. Ha conseguido el apoyo, pues fíjate, de Estados Unidos, de Israel, de Reino Unido, de Francia, por supuestísimo, incluso hasta de Alemania, que le costó, pero finalmente la tiene, con lo cual lo está haciendo muy bien. Pero eso va en perjuicio nuestro, clarísimamente. ¿Que no significa que nos tengamos que llevar mal? Por supuestísimo. Que, por supuesto, esto no va nunca jamás dirigido contra los marroquíes, los ciudadanos, sino, evidentemente, contra unas élites que tienen unos intereses muy concretos al respecto de España. Y da la sensación de que lo estamos descuidando, o por lo menos no que estamos actuando con la suficiente diligencia, que actuar con diligencia muchas veces es actuar también con firmeza. Porque además, cuando tú, en otras mentalidades, cuando tú tratas de ser bueno, por así decirlo, lo que te ven es débil. O sea, tú dices, oye, qué galante soy, caballeroso, mira que intentamos llevarnos bien, y te están viendo que saben que eres vulnerable, que te pueden seguir presionando porque tú vas a seguir cediendo. Y más cuando ven un país como es España, pues nuestros problemas políticos, con nuestros enfrentamientos intestinos, con nuestros nacionalismos separatistas, de los que aquí parece que nadie quiere hablar, porque de hecho no viene ni siquiera en los documentos de seguridad nacional. No viene. O sea, viene que la principal preocupación de España es la desinformación. Pero no vienen los nacionalismos separatistas. Oye, ¿no te llama la atención eso también, Javier? Bien, pero sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues por supuesto Marruecos ni se le menciona, por favor, no vaya a ser que se ofenda. Y de hecho ya sabes que pone que aquí solo nos espían los chinos y los rusos. Los demás no nos espían ninguno, solamente los chinos y los rusos. Bien, sigamos. Entonces, claro que me preocupa enormemente, porque es verdad que Marruecos lo está haciendo muy bien para ellos. Pero fíjate, antes hemos hablado del tema de las deslocalizaciones de Estados Unidos, lo que pretendería Trump. ¿Qué estamos haciendo con Marruecos? Si estamos deslocalizando todo allí. Lo mismo, es verdad que hay 1.500 empresas, hay muchísimas, hay empresas del IBEX 35 que también tienen intereses, en Marruecos cada vez más. Estamos cometiendo el mismo error. ¿Cuál es el error? Pues desarrollar al que va a ser tu adversario antes o después, en todos los órdenes. Y ya no vamos a hablar de cómo estamos destruyendo nuestro propio campo, nuestra ganadería, nuestra agricultura,
en favor precisamente, entre otras cosas, de otros países de Marruecos. En toda tu dilatada trayectoria de estudio de relaciones entre países, ¿tú conoces algún caso de un país que anhele territorios como pues Ceuta, Melilla y Canarias de otro, y ese otro país, en vez de marcar distancias, le dé dinero para gastarlo en seguridad? No. ¿Hay algún caso en la historia de la humanidad? Evidentemente no. Pero, mira, nosotros tenemos aquí un problema, verás. Uno solo. En general, pero que está todo relacionado con lo mismo. ¿Sabes cuál es? Que somos buenas personas, somos buena gente. Y somos muy Quijotes. Sobre todo, como digo yo, somos pillo en lo táctico, pero somos Quijotes en lo estratégico. Nos pasa con todo. Cuando salimos fuera, los demás países, ahora mismo Alemania está pensando en reconstruir Ucrania y sacar beneficio de la reconstrucción. Nosotros no vamos a sacar nunca beneficio de nada porque no tenemos ese interés, porque no, vamos, si salimos a una misión relacionada con la paz, vamos de verdad pensando en ayudar. No vamos a ver de cómo luego vamos a introducir parte de nuestros productos de manera gratuita para que luego acostumbrarles el consumo y así luego consumir los productos nacionales. No tenemos esa doble intencionalidad, porque de verdad somos buena gente, en general. Y ser buena gente, una vez más, los demás te ven como débil, te ven como blandito y saben que te pueden atacar. Y entonces muchas veces, oye, mira, para que no nos manden más inmigrantes o para que a ver si acabamos con el problema del narcotráfico, mira, en vez de ponernos serios, pues vamos a mandarles más ayuda, ¿no? Ellos se ríen, o sea, dicen, pobrecicos, estos les hemos cogido el aire, ¿no? Sabemos por dónde entrarles. Esa es la auténtica realidad. Entonces creo que nos falta firmeza en general y nos falta mucho peso internacional. Ahora mismo nos falta mucho peso internacional, que no lo tenemos. Eso es cierto. Y es muy triste pensando lo que hemos sido España y lo que seguimos siendo, en ese sentido de que todavía somos una potencia media, que no somos un país pequeño ni muchísimo menos, y que deberíamos tener una capacidad de acción y no de reacción, sino de preacción, por así decirlo, de ser proactivos mucho más de lo que hacemos actualmente.